tema del día de hoy responde a esto que está ahora en pantalla y a propósito ponemos sobre la portada del programa una foto donde obviamente identificamos el templo de Salt Lake y es pues, la ciudad de Salt Lake, Utah, en el oeste de los Estados Unidos, y lo intitulamos El recogimiento de los santos. ¿Es Utah la tierra prometida? ¿Debemos ir hacia a Utah? ¿Debemos comenzar a congregarnos en Missouri, tal vez? ¿Cuál ha sido los mandamientos que los profetas nos han dado? ¿Qué hay de todos aquellos que buscan irse a Estados Unidos por cualquier tipo de razón económica, social, inclusive religiosa, donde quieren establecerse cerca de donde están los apóstoles y los profetas? Y bueno, yo quiero poner un poquito el dedo en la llaga con un video de 2 minutitos donde el presidente Nelson habla sobre esto y a partir de aquí empezar a desarrollar el tema. Déjame, lo coloco. Se llama El recogimiento en las tierras de promisión. Es del presidente Russell M. Nelson. Aquí está. A ver si no se nos traba. La opción de venir a Cristo no depende del lugar donde se viva, sino que es una cuestión de dedicación individual. Las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar su tierra natal. Es cierto que en los primeros días de la iglesia la conversión significaba muchas veces emigrar, pero hoy día el recogimiento se realiza en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en el lugar donde Él dio a sus santos su nacimiento y su nacionalidad. Las Escrituras predicen que las personas se reunirán en las tierras de su herencia y se establecerán en todas sus tierras de promisión. Cada nación es el lugar de recogimiento de su propia gente. El lugar de recogimiento de los santos brasileños es Brasil. El de los santos nigerianos es Nigeria. El de los santos coreanos es Corea. Y así sucesivamente. Esta es Sión, los puros de corazón. Es cualquier lugar donde haya santos justos. Tanto las publicaciones como las comunicaciones y las congregaciones tienen tanto adelanto que casi todos los miembros tienen acceso a las doctrinas, las llaves, las ordenanzas y las bendiciones del Evangelio. Vivan donde vivan. La seguridad espiritual dependerá siempre del modo en que se viva y no en dónde se viva. Todos los santos tienen el mismo derecho a recibir las bendiciones del Señor. Bien, quizás este video nos da una conclusión anticipada. Es lo que te iba a decir, pues ya podemos decir amén y ya vámonos. Muchas gracias, hermanos, por haber estado aquí. Pero vamos a ver, vamos a abrir el tema sobre esta cultura, santo de los últimos días. Va desde una cultura latina, de buscar un sueño americano, huyendo tal vez de cuestiones económicas o cuestiones de violencia, cuestiones culturales de los propios países latinoamericanos, para buscar algo mejor en Estados Unidos, que se traslapa a la iglesia y donde vemos este sueño de ir a Utah para tratar de establecernos ahí. Entonces, el presidente Nelson establece unas bases. Sin embargo, si vamos al manual, y yo creo, por ahí me habías pasado el enlace, Pepe, ahorita voy a tratar de buscarlo en español, deja abierta esa posibilidad. Entonces, a ver, Pepe, vámonos al tema. Tú que estás en Utah y tú pasaste por este proceso. Yo quiero empezar, hermanos, más o menos para que tengan una idea de por qué estamos hablando de este tema.
Voy a poner en evidencia aquí al buen abogado Chava Vázquez, porque él aguanta que lo ponga. De hecho, el mensaje primero que él me mandó, hermanos, es porque él estaba viendo el video de la clase. Aunque no lo acepte, él ve mi video de la clase de vez en cuando, el podcast que llevo con Ariel. Entonces, aunque diga que es de la luz, sí ve de vez en cuando los videos. Pero cuando hablamos en segundo Nefi 1, de cuando Leí llega a la tierra prometida, y también tal vez puedo leer esa parte, nada más es el segundo Nefi 1, el versículo 5 más o menos al 7, donde dice que nadie llegará a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor, y tal vez lo vamos a leer más adelante para que esté el contexto. Pero Chava me manda este mensaje y me dice, es que esa parte está súper interesante, porque está la contraparte o una teoría diferente que establece o que dicen que aquellos que se van a Utah a radicar allá en realidad no están ayudando en el establecimiento de Sion. Me echó una pedrada, hermanos. Primero dice, oye, Pepe, te vas para allá y dejas de ayudar en tu pueblo. Entonces, o sea, porque y ya de ahí empezamos a hablar y yo dije, sí, pero yo me casé con una americana, entonces yo vengo a estudiar, me caso con una americana, y de ahí salen varias variantes de este tema. Entonces, con lo que tú me preguntas, y tal vez para dejar hablar aquí a Víctor y ustedes también ya con esto que establecí de por qué estamos hablando de este tema. Yo llego aquí con el deseo de poder superarme, yo llego con el deseo de poder estudiar. Por ahí en algunas entrevistas que luego algunos otros canales me han hecho, me han preguntado por qué Utah y por qué Estados Unidos. Yo desde los 7 años más o menos sentí el deseo y la revelación, o no sé si le podemos llamar inspiración, de venir a Utah. Y eso fue porque yo veía a los misioneros en mi casa, a los gringos, bien vestidos, grandotes, de corbata, y yo dije, yo quiero ser como ellos, ¿no? Y desde el momento en que yo conocí esto, y que yo conocía que los misioneros salían de Utah, yo dije, yo quiero ir allá. Para un niño de 7 años no era una situación de trabajo, no era una situación de nada, yo no entendía absolutamente nada. Yo lo único que veía era el resplandor de los misioneros que estaban en mi casa. Entonces, cuando llega la época de la misión, termino mi misión, mi papá muere, tengo esa situación en mi vida de que tengo que decidir qué hago, dónde estudio. Yo tenía estudios en la Universidad de Veracruzana, ahí en México. Estaba tratando de decidir, tenía 22 años, mi papá muere, y entonces digo, ¿qué hago aquí? Me voy a Estados Unidos. Y puedo hablar un poquito más después de eso, porque en realidad la parte de la migración para acá, bueno, no sé si tiene algo que ver, porque pues se nos invita a obedecer las leyes del país. Yo llegué en avión, yo llegué aquí a estudiar, etcétera, porque hay muchas situaciones en cuanto a otras partes de migraciones aquí a Utah. Pero aquí conozco a mi esposa, ella es de Idaho, como les menciono, y me quedo aquí, ¿no? Entonces, definitivamente, en muchas ocasiones yo digo, bueno, pero ¿habrá estado bien que hubiera llegado aquí a Utah, que me quedé en Utah? ¿Por qué propósito me quedé? Y bueno, ahora mucha gente tal vez me conoce por los videos. Yo no sé si ese es todavía el propósito por el que estaba aquí, pero definitivamente por ahí sale el comentario o por ahí sale este tema. ¿Dónde debemos de estar? Y creo que es un buen tema para desarrollar porque, pues, ya el presidente Nelson dijo, ¿no? Podemos construir Sion y podemos aprender y podemos congregarnos donde quiera que estemos. Pero eso no nos previene de que si el Espíritu nos dice, ve, como se lo dijo a Leí, como se lo dijo a Pepe hace 52 años, terminas donde el Espíritu te lleva, ¿no? Entonces, ahí se los dejo con eso. Ese es mi primer comentario inicial. Yo seguí el Espíritu de donde debería de estar y aquí estoy. ¿Qué piensas de esto, Víctor? Fíjate que mientras hablaba Pepe tuve algunas impresiones. Yo estuve en Utah por primera vez cuando yo tenía como 18 años. Yo tenía como un año y medio de ser miembro de la iglesia. Unos amigos que tenían familiares en Utah me invitan una temporada a ir para allá. Y yo recuerdo estando en una clase de escuela dominical, que por cierto era una maestra excelente. Desde ahí yo empecé a notar algunas diferencias y no sé si en el buen sentido a sentir un poco de envidia
de algunas cosas que empecé a ver en la iglesia en Utah, entre ellos una maestra que se preparaba de una manera excelente para enseñar, en este caso, a los jóvenes adultos solteros. Y curiosamente, ese primer domingo que estuve allí, tenía que ver algo con el recogimiento, la clase. Y recuerdo muy bien que la maestra enseñó, y yo creo que estaba tratando de disincentivarnos a los que estábamos ahí de visita, ¿no? De no se queden. Porque ella enseñó una declaración del presidente Gordon B. Hinckley en donde decía justo algo como esto que estamos hablando, ¿no? De que no necesitan venir a Utah para establecer Sion. Sion lo pueden establecer sus propias estacas, es Sion, ¿no? Entonces era así como dejen de venir. Porque en ese tiempo, no sé en qué época llegaste, Pepe, pero en ese tiempo llegaron muchos latinos a Utah. Estoy hablando de a mitad de los 90 más o menos. Hubo una ola muy grande. Y eso estoy hablando de hace 20 y tantos años. Después, hace como 5 años, yo vuelvo a ir a Utah porque una hermana vive allí y entonces visitamos su barrio, asisten a un barrio hispano, y en ese tiempo asistían unas 140, 150 personas a su barrio. Fui el verano pasado, como 4 años después de esa ocasión en donde visité su barrio por primera vez, ahí en Orem, y resulta que había 350 personas, es decir, pasaron de haber 150 a 350 en un lapso de 4 años, y con la pandemia ahí en medio, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo ese tema, y ya platicando con mi hermana y mi cuñado al respecto, me decían, sí, últimamente han llegado muchos latinos, tanto miembros de la iglesia como no miembros. Muchos que no son miembros llegan a Utah porque tienen algún familiar o algún amigo que sí es miembro de la iglesia, y ellos llegan y se les está predicando el evangelio y se está bautizando también, hay que decirlo, se está bautizando bastante gente en Utah, hispana, especialmente hispana, ¿no? Entonces, es un poco raro, ¿no? Pero, y podríamos decir, no necesitamos ir allá, no necesitan ir allá los miembros. Sin embargo, también se está llevando a cabo la obra allá, ¿no? Es decir, sí está siendo un lugar de recogimiento en ese sentido de que se está bautizando mucha gente en los barrios hispanos de Utah. Entonces, esos son los primeros comentarios que quería hacer, ¿no? Y las primeras impresiones que tuve. Hay una segunda ola de migración muy fuerte. No sé si la segunda o la tercera o la cuarta, supongo que no es la segunda, pero desde que yo tengo conciencia de Utah, ¿no? Una ola muy fuerte de migración, pero que está teniendo sus frutos en cuanto al recogimiento de Israel. Te comento algo rápido en cuanto a eso, solamente para dar un contexto. Yo llegué en el 97, tal vez un poquito ya en esa última parte de esa ola de los mediados de los 90. Yo me caso en el 98. En la plenaria, Pepe. ¿Perdón? Justo me estaban ordenando diácono en el 97. Cálmate. Esa primera vez que yo fui fue en diciembre del 97, Pepe. Igual y por ahí nos topamos. Igual, bueno, sí, yo ya tenía casi un año. De hecho, yo estaba comprometido. Ya me estaba casando en febrero, porque, bueno, esa es otra historia, pero llego en enero del 97, en diciembre del 97 ya estaba comprometido, en el febrero del 98 me casé. Pero con eso que digo, 2 años después, a mí me llaman como obispo de un barrio aquí en Provo, en el área de Provo, de la universidad. ¿Qué edad tenías? 26 años. Entonces, me llaman. De hecho, estábamos asistiendo a un barrio americano por mi esposa, y el presidente de Estaca me dice, oiga, creo que lo queremos mandar al barrio español. Pues perfecto, vámonos, allá apoyamos. Sí, pero lo queremos mandar como obispo. Espérense tantito. A ver, vamos a hablar un poquito más. Entonces, me llaman como obispo, y en ese entonces, en el condado de Utah, que es básicamente un municipio, por ejemplo, para todos los que entiendan esa parte, no estoy seguro cómo se dice en otros países, distritos o sectores, hay 6, 7 ciudades, bueno, tal vez como 10 en ese condado, y había más o menos, si no mal recuerdo, yo era uno de los, creo que éramos 5 obispos de los barrios hispanos que cubrían no sé, a un área de 700,000 personas, algo así, 600,000. Y después, de hecho, cuando yo en mi tercer año de obispo,
junto con Elder Christensen, a Kirksey Christensen, que ahora está en la presidencia de ARIA y que fue presidente de misión en México y demás, pero bueno, junto Sí. con él él tiene la iniciativa de empezar a dividir los barrios, y lo menciono todo esto por el comentario de Víctor. Cuando yo termino de ser obispo en ese barrio, en el Pionero Quinto, que así se llama, de hecho todavía existe, terminamos con 11 unidades después de que yo empiezo como un obispo de una unidad de 5 que hay en el condado. Cuando me relevan, hay 11 o 12 perdón, 11 o 12 unidades. Entonces, de allí, ahora tenemos creo que 20 o algo así en todo este condado. Ha seguido creciendo y de hecho es algo interesante porque aunque por conferencias generales y en todos lados no se invita a nadie que venga para acá, ya tal vez, pero implícitamente la obra misional se mantiene muy fuerte por el hecho de la migración, y no solamente de los hispanos, pero también de otros. BYU recibe asiáticos al por mayor, y también, interesantemente, hay muchos bautismos de jóvenes asiáticos. Pero a lo que voy, ha crecido la obra, y sí, Utah es un lugar de recogimiento, diga lo que diga cualquiera. Sin embargo, podemos establecerla en nuestros lugares. Entonces, ahí te lo dejo eso. Bien, dice por aquí Cristina Castro, dice, mi hijo hizo la misión en Provo, en Utah, del 2006 al 2008. Hubo muchos bautismos de colonias latinas. También nos menciona María Soledad. Mi hijo quiere que al regresar de la misión irse a estudiar a BYU. Yo respeto lo que él quiere, aunque mi hijo ya habla inglés, es una buena forma de perfeccionarlo. Y Adriana comenta lo siguiente. Dice, no tan solo en Utah, en muchos lugares de Estados Unidos están llegando mucha gente buscando directamente a la iglesia. Y de hecho también en Europa, O sea, yo no estoy diciendo que solamente sea Utah, pero por ejemplo, en Europa, el que se bautiza no es el europeo, es el inmigrante hindú, es el inmigrante africano. A lo que voy es de que, por alguna razón, aquellos que vienen de países menos desarrollados son los que aceptan el evangelio un poquito más fácil por el hecho de la esperanza que el evangelio da. Entonces, solamente quiero hacer ese paréntesis, que sí, nos estamos enfocando en Estados Unidos y en Utah, pero a final de cuentas en Europa y en el otro lado del mundo, este fenómeno también se da. Fíjate, en ese sentido, Pepe, bueno, primero una pequeña pausita, Pepe, ¿te escuchas bien? Pero estás usando este micrófono, ¿verdad? Me lo quito, sí, me lo quito. Te escucho un poco barrido y con un poco de eco. No te escuchas mal de todo, pero se escucha un pequeño ruidito. ¿Sí, verdad, Víctor, o solo soy yo? Sí, sí se escucha un ruidito. Y pensé que se escucharía mejor que ayer. ¿Se escucha mejor esta parte? Este está mejor. Sí. Ok. Sí, ok. Bueno, ahí yo quiero hacer una acotación antes de ir al manual general de instrucciones. Porque lo que dijo el presidente Nelson podemos tomarlo a rajatabla y decir, bueno, ya lo dijo y ya todos nos quedamos en el lugar de origen, ¿no? Y tú hablaste de algo, de un factor muy interesante, que es la inspiración. Viene a mi mente rápidamente, Pepe, la historia de Parley P. Pratt, antes de unirse a la iglesia, donde él tiene su granja, vive cómodamente, un hombre joven, casado, y de repente llega un día y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Siento la inspiración de que tenemos que irnos de este lugar. No sé por qué. Venden sus cosas, venden su terreno, venden sus animales y se van. Y cuando van en el barco navegando, le dice a su esposa, tengo que bajar, siento la inspiración de bajarme aquí, tú sigue adelante, llega a la casa de tus papás, allá te alcanzo. Y cuando se baja, ahí encuentra el libro de Mormón. Finalmente viene su historia de conversión. Aquí vemos una forma en que fueron guiados. Vemos en tu historia, Pepe, que tú sentiste esta inspiración y fueron guiados. Ahora, mencionábamos ahorita el factor inmigratorio de los que vienen de África a Europa y se bautizan, o los que vienen de países en condiciones económicas no tan óptimas y se bautizan en Europa. Sucede lo mismo en Latinoamérica. Cuando van los latinoamericanos a Estados Unidos y se bautizan en ciudades más grandes,
como, digamos, Salt Lake o Houston o Dallas o la ciudad que quieras, ¿no? Sucede también mucho en el área de California, en Los Ángeles, en Long Beach, en San Francisco, en esas áreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y esta es una explicación un poquito atendiendo un factor sociológico, es que el ser humano busca un sentido de pertenencia y busca pertenecer a alguien. Y llega a un lugar y en ese lugar donde no conoce a nadie busca pertenecer a algo. Y la iglesia brinda mucho ese sentido de pertenencia, donde sí te da un aspecto espiritual, pero también te da un aspecto social. Entonces el individuo busca pertenecer a un grupo social. No estoy diciendo ni dejando de lado que no se bauticen por fe, no que no haya revelación, pero sí creo que influye un deseo de pertenecer a algo y en este caso la iglesia es muy apapachadora, como decimos. No sé si utilizan esta expresión en Sudamérica, pero apapachamos mucho a las personas. Entonces, en ese sentido, creo que influye. Pepe, ¿ibas a comentar algo? ¿Una aclaración sobre la palabra que utilicé? Solamente iba a decir, tal vez es muy acogedora, aunque tal vez no es el mismo significado, pero tal vez para que la mayoría de las personas nos entiendan. Apapachar significa recibir a alguien, abrazarlo y de hecho hacerlo sentir bien. Entonces, tal vez acogedora sería la palabra.